y también vamos a ver algunos conceptos básicos sobre algunos temas que ustedes ya han visto durante la carrera. En otro curso ya vamos a ver lo que es deontología jurídica, sin embargo, ya tengo entendido que la Ley Cardona hoy les dio ese curso de deontología jurídica, entonces el día que ya tengamos esa clase, ya van a estar bien puliditos porque ya la recibieron con ella el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Y, bueno, en nociones generales del derecho, vemos lo que es la filosofía, como la semana pasada nos decía Claudia, que la filosofía es amor al saber o a la sabiduría. Es decir, que la filosofía es un conocimiento, un saber que posee el hombre, que resulta de una actividad llamada filosofar. A ver, Mónica Pinto, ¿qué es para usted filosofar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ay. Siento que es como decir algunas cosas como que con más, ¿cómo le dijera yo? Eh, como que con palabras bonitas. No sé si estoy bien o estoy muy equivocada. ¿Cómo así con palabras bonitas? A ver. Expresarse con palabras más bonitas, o sea, hablar de una manera más elegante o no sé, sí. Eso es lo que se me viene a mí ahorita, ¿no? Ok, O tal vamos. vez estoy bien perdida, Ok, gracias, pero Mónica. No hay pena. Ahí se acuerdan que conmigo, aunque no estemos físicamente presenciales ahí, se acuerdan que me gusta que participen. Entonces, en cualquier momento les puedo preguntar. Ya saben que me gusta porque así se quitan el miedo. Espero que a estas alturas ya no tengan tanto miedo como cuando fue su primer año, hace unos, ¿qué? 4 años fueron sus primeros días de clases, ¿verdad? Entonces saben que me gusta de lo que es preguntar. Perdón si quito un rato la cámara, pero cuando estoy compartiendo la presentación para evitar que se trabe cualquier cuestión de la plataforma. Bueno, a ver, Esteban. Buenas noches, Esteban. Bueno, Esteban como que no está hoy ahí. Bueno, a ver, Esteban, para usted, ¿qué es filosofar? Sí, filosofar, cabal, usted lo dijo Esteban, es buscar el porqué de las cosas, o sea, todos le buscamos un porqué en esta vida y a veces no nos preguntamos cuando estamos diciendo por qué me pasa esto, por qué hago lo otro. A ver, a Claudia que la miro ahí, ¿por qué usted decidió estudiar Derecho? Buenas Buenas noches, noches, Claudia. licenciado. Mucho gusto. Yo decidí estudiar Derecho porque me gusta la carrera. La verdad me llamaba mucho la atención. Y dentro de mi trabajo, pues ejercía algunas cosas relacionadas con el notariado y eso me motivaba siempre a que cuando yo llegaba a gobernación a entregar algún expediente de representante legal, me decían, licenciada, pase adelante. Y yo no era licenciada, ¿verdad? Entonces
decía, no, yo sí voy a ser licenciada. Entonces eso me motivó de cerrar una carrera y cerrando una, empezar esta. En la universidad terminé en la Rafael Andívar y decidí ingresar a esta con toda la motivación del mundo, ¿verdad? Y aquí estoy, echándole ganas, y filosofar es pensar o meditar en algo, Lica. Gracias, Claudia. Así es, así como sus compañeros lo han manifestado, filosofar es buscar el conocimiento de todos los objetos y fenómenos, buscar el porqué de las cosas, el motivo de las cosas. Entonces, no están mal ustedes en la definición que me dieron de lo que es lo que es la filosofía. Preguntas claves en el estudio de la filosofía. Las preguntas claves es buscar el cuál, quién, para qué, cuál. Y, por ejemplo, a ver, ¿quién más veo por aquí en la pantalla? A ver, Diana Rivillaga. Por aquí veo a Diana. Sí, No sé. buenas noches. Hola Diana, qué gusto verla por aquí. Gracias, Licky One. A ver, de las dos preguntas que están al final, ¿cómo se ve usted de aquí dentro de 2 años? Dentro de 2 años, yo primero Dios espero ya haber cerrado las 2 fases, o sea, haber culminado ya con todo el proceso y, no sé, tal vez muy lejos, pero ya estar litigando. O sea, ese es mi anhelo y yo sí me veo así. Primero Dios, ¿verdad? Ok, gracias Diana. A ver, Elio Javier. Elio Javier. Si en caso no tienen micrófono, me pueden hablar en el chat. Pero bueno, Elio, Sí, que te licenciado, buenas aprendes. noches. Buenas noches. A ver, ¿qué quiere hacer usted qué quiere ser usted cuando sea abogado? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues sinceramente, licenciado, va a parecer de esta forma hasta ridículo. En parte, sabemos bien que el sistema de justicia actualmente pues está demasiado corrompido. Ujú. Y bueno, en lo personal, pues sabiendo de las necesidades que acá en nuestro municipio, o bueno, de donde yo soy, existen personas con demasiados recursos pues muy precarios, ¿verdad? Y Ujú. pues estas las más afectadas en ciertos casos, ¿verdad? De cierta forma también los estafan por no tener el conocimiento necesario, por tal vez ni siquiera tener educación y son muy expuestas a, pues, a ser engañadas, ¿verdad? Pues en dado Ujú. caso de estas situaciones, pues ayudar, ¿verdad? En lo que esté en mis manos, ¿verdad? A las personas que lo necesiten en todo caso. Gracias, Elio. Gracias. Bueno, entonces quedó claro para ver que de los conceptos que hemos visto ahorita han quedado claros todos. Así continuamos. Bueno, la, ¿alguien iba a hablar? No, bueno. De los principios de la filosofía existen dos principios, el principio de la no contradicción y el principio del tercero excluido. El principio de la no contradicción nos dice que existen dos juicios contradictorios entre sí que no pueden ser verdaderos los dos. O sea, o se da o no se da, pero no puede ser una cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos decir que ahorita hay frío, pero más tarde puede que haya calor, o sea, es algo que se tiene que dar o no se que tiene que dar, o llueve o no llueve. Eh, digamos, ¿qué otro ejemplo, a ver, me podría dar? A ver, Claudia. Eh, Sería uno, como, vamos a ver, como por ejemplo, bueno, hay calor o no hay, ¿verdad? Porque
está caliente y se siente frío, no puede ser así, o siente frío o siente calor. ¿Está seguro o está inseguro? ¿O lo que está diciendo es cierto o hay algo de falso en ello? No pueden haber dos criterios de esa manera. Por eso es el Claro, principio de no contradicción. Ujú. claro. Gracias, Claudia. Sí, Esteban, dígame. Ajá. Así es, sí, sí. Claro, como usted dice, pues a veces algunos documentos o es o no es, pero no puede ser que digan una cosa o dicen otra a nivel general. Eso no necesariamente de la institución, a nivel Lick, general. yo vi una resolución ayer del Juzgado de Asuntos Municipales, no digo de la municipalidad de dónde, pero era una citación y en letras decía presentarse el 27 y en números grandes decía presentarse el 24. Entonces, o era 27 o era 24 y estaban girando la orden el día 24. Entonces, eso no es, o era o no era. No puede Cabal. ser así. Entonces, de ahí se dan cuenta que ya existen esos ejemplos de no contradicción, o es o no es, ¿verdad? Otro de los principios sería el principio del tercero excluido, que nos dice que no es posible que exista un término intermedio entre los dos términos de una contradicción, sino que se debe afirmar o negar, como cuando decimos está seco o está mojado, pero no podemos decir está húmedo cuando uno dice tengo hambre o no tengo hambre y uno dice más o menos. O sea, no sé si alguien tiene ahí otro ejemplo que nos lo pueda compartir. Claro, claro, claro. Ok. Entonces quedamos claros que existen dos principios de la filosofía, que es el principio de la no contradicción y el principio del tercero excluido. Ahora existen lo que son las ramas del derecho. Dentro de las ramas del derecho encontramos lo que es la lógica. También está la nociología, está la ética. La lógica lo que nos dice es que se estudia la relación que existe entre premisas y conclusiones de un razonamiento o argumento expresado a través de enunciados. Recuérdense, alguna vez cuando ustedes estudiaron filosofía, incluso lo han de haber visto en lógica jurídica, existía la premisa 1, premisa 2 y una conclusión. Aquí hay un ejemplo y no se van a ofender las mujeres porque aquí es el ejemplo de algunas, ya lo han de haber visto. Y no, tampoco Difiero con quiero, eso, Lick, no es cierto. y tampoco vamos a entrar a modo discusión. Es simplemente un ejemplo que sería, por ejemplo, premisa 1, todos los hombres son fieles. La premisa 2, Pedro es hombre. Y la conclusión, por lo tanto, Pedro es fiel. Otra, a ver, otra premisa y otra, a ver que me pueda dar. Vamos a ver, vamos a escuchar otros nombres para que participen. Está esta niña Fátima. No sé si está aquí en la clase Fátima. No, no está. Bueno, a ver. Maribel está. ¿Está Maribel?
Disculpe, que es que mi internet está mal y me está sacando a cada rato. Ok, no hay problema, no hay problema. Bueno, solo a ver, ¿usted me podría dar un ejemplo sobre una premisa mayor, la premisa menor y la conclusión? Bueno, creo que tiene problemas Maribel con su internet, entonces... Vic, podría ser un ejemplo, ¿verdad? Los alumnos del 9º semestre son aplicados. Maribel es alumna del 9º semestre, por lo tanto Maribel es aplicada. Así es, ese sería un ejemplo. ¿Y cómo vamos a aplicar esto en lo que es cómo lo aplicamos nosotros los abogados? Aquí les doy un ejemplo. Nosotros la lógica, por ejemplo, lo vamos desde el punto de vista, lo vamos a ver ahorita penal. Con la teoría del delito. No sé si se acuerdan que existen elementos positivos y negativos de la teoría del delito. Cuando ustedes vieron derecho penal, tuvieron que haber visto la teoría del delito, elementos positivos y negativos. Vamos a ver cómo es que un juez utiliza su lógica y en su sentencia hace un orden de liberación. Primero el juez tiene que resolver lo que son las cuestiones previas. ¿A qué se refiere con cuestiones previas? A ver, Esteban. Claro, luego de que existan con la lógica y el razonamiento del juez, se vea la existencia de las cuestiones previas, el juez debe ver si existe o no delito, ¿verdad? Porque si no existe, entonces, ¿por qué vamos a sentenciar, verdad? Luego de que el juez diga, sí, sí existe el delito de robo, de hurto. A ver, ¿quién me dice la diferencia entre robo y hurto? A ver, bien, Esteban. Bueno. Entonces, ¿existe o no delito? Si existe, bueno, ¿cuál es la responsabilidad penal del acusado, verdad? O sea, ahí el juez está viendo si existe responsabilidad penal o no. Y luego, ¿cuál es la calificación legal del delito? O sea, ¿qué tan grave es o no la calificación de ese delito? Luego viene la pena a imponer y de ahí la responsabilidad civil. Si vemos aquí, el juez utilizó, y lo vemos desde el punto de vista del juez, utilizó lo que es la lógica para resolver una sentencia. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a una sentencia de los jueces laborales, el juez laboral primero tiene que determinar si hubo o no relación laboral entre la persona que está demandando y el patrono, ¿verdad? A la vez, cuáles fueron el tiempo, las fechas con que, si existe esa relación laboral, cuáles fueron el tiempo en que laboró la persona, cuál es su puesto de trabajo, cuánto es el salario que tenía y luego establecer de las reclamaciones laborales que se están haciendo, cuáles o no tiene derecho el trabajador y durante qué periodo. O sea, todo esto conlleva, y si ustedes se dan cuenta, esta rama de la filosofía de la lógica sí la utiliza tanto el juez como el abogado. Por ejemplo, de la parte del abogado, a ver, Heidi Pamela, dígame, de la parte del abogado, ¿cómo utilizaría usted esta parte en la rama de la filosofía de la lógica? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues la rama de la lógica ayuda a poder tener a poder ejercer una buena abogacía en el sentido de la postura que se tiene y el actuar, o más bien la defensa técnica que se tiene que tener para poder hacer un buen trabajo. Sí es, Heidi, gracias. A ver, Jonathan Amilcar.
Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, Jonathan Amílcar, usted como abogado, si usted tendría que defender a una persona desde cualquier punto de rama del derecho, ¿cómo utilizaría usted la lógica en ese momento, esta rama de la filosofía? Pues siempre, en el caso de la rama penal, tendría que escuchar a mi cliente, verificar por los medios posibles su historia y todo para darle una buena defensa. Y también verificar la posibilidad de que se le pueda reducir la pena si es culpable o la manera de demostrar si es inocente. Ok, gracias, Jonathan. Bueno, como podemos establecer a modo de conclusión, la lógica es una rama que pues nos sirve a nosotros los abogados desde cualquier punto de vista, desde siendo abogado litigante, juez, fiscal, abogado de oficio, porque debemos buscar esos argumentos y una forma eh, verídica de establecer todos los hechos y todo lo que vamos a plasmar, ya sea en una sentencia, en un memorial. Otra de las ramas de la filosofía del derecho es la nociología. La nociología es también conocida como teoría del conocimiento. Su objeto es analizar el origen de la naturaleza, así como el alcance del conocimiento humano. Con esta nociología lo que se busca es que el conocimiento es buscar la razón, las cualidades, lo esencial de un objeto y se forma una imagen de él. A ver, ¿cómo se forma? ¿Sobre qué algún objeto que ustedes se formarían una imagen? A ver, utilizando lo que es el conocimiento. La ley, licenciado. A ver, Renato me habló, ¿verdad? Así es, ¿no? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. A Le ver, ¿cómo? comentaba que pues, la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, entonces yo le ponía de ejemplo la ley, porque nosotros los estudiantes de derecho, pues en teoría conocemos de la ley, ¿verdad, Lip? Claro, claro, claro. Entonces, podemos decir entonces, gracias Renato. Ahí se acuerdan que para mí la participación es bien importante, ya que casi que la mayoría estuvo conmigo en algún momento, pero ha estado conmigo en algún año, estuvo en el otro curso. Entonces, el conocimiento, recuérdense que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón las cualidades esenciales de un objeto y se forma una imagen de él. Y para ello existen lo que son las clases de conocimiento. Dentro de las clases de conocimiento tenemos el conocimiento proporcional. Este conocimiento nos dice el saber qué. O sea, todos vamos a saber que 2 más 2 es 4. Todos sabemos que ahorita si nos contagiamos de COVID, nos enfermamos. O sea, es un conocimiento profesional, es algo que sabemos que existe. O sea, sabemos que si tenemos sabemos que si tiene dolor de estómago, ¿qué hacemos? Tomar medicina, un Alka-Seltzer, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese sería el conocimiento proporcional, el saber qué. Existe otro conocimiento que sería el conocimiento práctico, saber cómo. Y este conocimiento se adquiere a través de las destrezas y habilidades. Por ejemplo, desde el punto de vista de los abogados, por ejemplo, recuérdense que cuando decimos la universidad nos enseña la teoría, pero el abogado o el notario, casi que nos formamos en la práctica. Entonces son todas esas destrezas y habilidades que uno va aprendiendo en la práctica, ¿verdad? El saber cómo. Por ejemplo, aquí quizás habrá algunos que son trabajadores del MP o trabajadores del organismo judicial
o de algún bufete o de alguna institución, tanto del Estado como de entidad privada, y todos hemos aprendido las destrezas y habilidades de nuestro puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, todos en algún momento llegamos a un lugar y hasta nos preguntamos qué hacíamos aquí sentados, qué nos toca hacer. Entonces, con el paso del tiempo, con esas destrezas y habilidades, vamos aprendiendo este conocimiento. O sea, por eso se llama conocimiento práctico. O sea, la práctica es el maestro, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, ustedes han aprendido a interpretar las leyes. Sin embargo, cuando ya sean abogados, van a saber, o sea, ya cuando estén ustedes ahí sentados siendo abogados litigantes, o sea, jueces, fiscales, etcétera, etcétera, ustedes van a aprender a interpretar de distintas maneras la ley, porque como dicen, la ley se interpreta al sabor y antojo del que la está interpretando, ¿verdad? Porque muchas veces uno como abogado litigante la tiene que interpretar a favor de su cliente, el juez la va a interpretar al favor de lo que más le convenga a las partes, ¿verdad? Aprender, por ejemplo, a resolver casos. Entonces, quedó claro este conocimiento, el del práctico, que sabemos que es aquel que vamos a aprender a través de la costumbre, de las destrezas, de las habilidades. Otro de los conocimientos es el conocimiento directo. Este conocimiento se encuentra relacionado con el conocer. Por ejemplo, yo conozco a los estudiantes del 9º semestre. Yo conozco a ese abogado. O sea, cuando este es el conocimiento directo, el conocer, por ejemplo, yo puedo decir, yo conozco a los estudiantes del 9º semestre, son bien aplicados, todos van a cerrar en limpio ahorita a finales del 2022, ninguno va a dejar una clase porque son bien aplicados, porque se van a graduar. Yo sé que los estudiantes, ese es el yo conozco, o sea, el conocimiento directo, o sea, es decir algo que yo realmente conozco. Cuando uno dice yo voy a hablar de alguien que realmente conozco, pero no voy a hablar de alguien que realmente, por ejemplo, no conozco, y como les comparten distintamente, pues está quien, pero por ejemplo, yo siempre he dicho que la prensa es demasiado amarillista con los casos, y siempre he dicho de que nos ponemos a opinar sin conocer a la persona o el caso, ¿verdad? Y, ay, sí, que esté aquí, o sea, y al final, por eso este es un conocimiento de algo que ya conocemos, o sea, no podemos como decir, yo no puedo opinar porque no conozco a la persona, ¿verdad? Otro de los conocimientos sería el conocimiento causal. Algo se hace o se produce para algo. Estas tiene causas. Está la causa material, preguntarnos de qué está hecho. Causa formal, qué o quién es. Causa eficiente, quién lo hizo. Causa final, para qué lo hizo. Y un ejemplo fácil de esto, perdón, perdón. A ver, un ejemplo fácil de este conocimiento causal haciéndose unas preguntas, algo así bien que tiene actualmente, a ver, un conocimiento causal que me puedan decir, que puedan responder las 4 preguntas. A ver, Julio Alberto Carranza. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Julio Alberto Carranza, dígame algún conocimiento causal donde usted pueda responder estas preguntas o que se ha hecho. Sí, buenas noches, Lick. Mira que aquí la conexión está fallando. ¿Me podría repetir la pregunta? De este conocimiento causal, donde se establecen cuatro causas con 4 preguntas, ¿qué ejemplo me podría dar usted que pueda responder a esas 4 preguntas? O quizás no se puedan responder, pero que hay alguna situación donde se puedan hacer esas 4 preguntas. Pues creo yo, Lick, que lo más común o lo que pues se me viene a la memoria rápidamente sería a la hora de un asesinato, ¿verdad, Lick? Donde todo el mundo se pregunta,
por qué es que, digamos, esta persona asesinó a otra persona. Tenían algunas diferencias, fue al azar, estaba metido ahí sí que en cosas que no le convenían. Tal vez, licenciado. Así es, gracias Julio. Sí, podría ser un ejemplo, por ejemplo, en la hora de un hecho que asesinaron a alguien, ¿verdad? O sea, preguntarnos qué o quién es, quién lo hizo, para qué lo hizo. O sea, nos hacemos esta clase de preguntas. Con ello hemos concluido lo que es a la general, lo que es la filosofía. Ahora vamos a entrar al tema ya de lleno del curso, de lo que es la filosofía del derecho. Eh, Antes de iniciar, a ver, María Mercedes Díaz. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Qué es derecho para usted? Es el conjunto de normas jurídicas que se utiliza para mantener un orden en la sociedad y la justicia. ¿Y qué es justicia para usted? La justicia es tener, para mí, es equidad e igualdad con todas las personas, que si yo tengo ciertos derechos, que la otra persona también los tenga, que tengamos las mismas libertades. Ok, gracias María Mercedes. Bueno, solo un paréntesis. Así como de una pregunta le hice otra a María Mercedes, a veces cuiden la forma en que van a ustedes a definir sus conceptos, porque de una definición puede salir otro concepto, y así es como les preguntan en el privado. O sea, tengan así también, porque ustedes van haciendo su examen. Si se dan cuenta, a veces les vuelvo a preguntar algo de lo que ustedes dijeron. Entonces, a veces hay que... La respuesta de María Mercedes está bien, solo como de anuncio, se los hago ver de que en su momento también tengan cuidado en cómo van a ir formando ustedes sus definiciones, porque de una respuesta salen a veces todo el privado. Entonces es vamos de que ustedes tengan ahí un poquito de cuidado cómo van a definir. Bueno, como bien lo dijo María Mercedes, derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Mientras que la filosofía del derecho se encarga del estudio y análisis del derecho. Lo que busca la filosofía del derecho es buscar lo que sea justo o recto. A la filosofía del derecho se le conoce como doctrina de la justicia. A ver, ¿qué es justicia? María Marroquín. Bueno, creo que María Marroquín no está. A ver, ¿qué es justicia? Manuel Ruiz. Bueno, creo que Manuel. A ver, ¿qué es justicia? A ver, ¿qué es justicia? Mildred Juárez. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Para mí justicia es la aplicación de la normativa jurídica en determinados casos. Así es. Gracias, Mildred. A Muy bien. ver, Marvin Kuma. A ver, Marvin Kuma. Bueno. A ver, Oscar López. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Oscar. A ver, ¿quién es el órgano, ente? Sí, para mí, justicia No, espérame, es... escúcheme, porque para usted va otra Va. pregunta. No es Va. justicia. Ya Venga. ahí. ¿Cuál es el órgano o el ente que imparte justicia en Guatemala? La Corte Suprema de Justicia. ¿La Corte Suprema de Justicia?
¿No sería el organismo? Sí, judicial. Ok, gracias, Oscar. Bueno, entonces la filosofía del derecho, si vemos, lo que busca entonces es buscar lo justo, lo correcto, es buscar analizar los argumentos para la buena aplicación del ordenamiento jurídico. O sea, lo que busca es de que todos los argumentos que nosotros como abogados o como cualquier otra figura en el ámbito jurídico estemos representando en ese momento, encontremos aquellos argumentos y a qué aplicar las normas que sean más certeras para ese caso concreto. Eso es en sí lo que busca la filosofía, aplicar todas esas normas que se consideren justas y no sean injustas para algún caso o alguna situación en concreto. Existen fuentes de la filosofía del derecho. Para entender fuentes del derecho significa un principio u origen de algo. O sea, que quiere decir de que las fuentes del derecho es el principio o el origen de algo. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. La costumbre la vamos a encontrar regulada en el artículo 2 de la ley del organismo judicial y podemos decir que la costumbre es una repetición constante y uniforme de una conducta. Ahí se recuerdan los artículos que voy mencionando, mejor si les van tomando nota, ¿verdad? Entonces, la repetición constante y uniforme de una norma de conducta. ¿Cómo decir una costumbre? Por ejemplo, vamos ahí ustedes que están en la parte de Antigua Guatemala y los municipios aledaños. Una de las costumbres, pues bueno, ahorita por la pandemia está un poco más difícil, pero una de las costumbres constantes y uniformes de Antigua Guatemala en la Semana Santa es implementar lo que son las procesiones, ¿verdad? Las alfombras. Eso es algo que se viene haciendo constante, repetitivo y uniforme en una norma de conducta, ¿verdad? U otra, acostumbramos que para Semana Santa viene la huelga de dolores, que pues en aquel entonces, antes de la pandemia, sabemos que la huelga de dolores sigue siendo una costumbre, sin embargo, por la situación de la pandemia no lo podemos hacer así como salía antes, que salía el desfile bufo y recordamos que nos tomaban las sedes, no nos dejaban ya entrar, pero era una costumbre que se va dando, ¿verdad? Y desde el punto de vista jurídico, a ver, ¿quién me puede? A ver, Nancy, no. A ver, Norma Valdés. No sé si Norma Valdés. Buenas noches. A ver, Norma Valdés, dígame una costumbre, algo constante, uniforme, que sea en forma repetitiva desde el punto de vista jurídico. Repetitivo desde el punto de vista jurídico. Ajá. Implementar, licenciado, implementar la ley cuando, por ejemplo, en nuestros departamentos, la sociedad utiliza castigo físico en algunas partes de nuestro país. Eso, licenciado. Ok, gracias, Norma. Por contestar, gracias. Gracias. Claudia, usted tiene ahí la ley del organismo judicial. ¿Me puede leer el artículo 2, por favor? Muy bien, Rick. Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Gracias. Si se dieron cuenta, la costumbre desde el punto de vista jurídico va a ser un complemento. Primero vamos a poner la ley. Si una ley, les voy a poner un ejemplo. En el ámbito laboral, en el derecho laboral, a veces las leyes laborales
hay muchas que protegen al trabajador, sin embargo hay muchas que, recuérdense que está aquel principio que dice indubio pro priario, lo que más favorezca al trabajador. Muchas veces hay leyes que se quedan muy ambiguas en algunos ciertos casos laborales, entonces el derecho laboral viene y tiene que complementarse con jurisprudencia. Que hablamos aquel día que la jurisprudencia son aquellos fallos constantes, repetitivos, y que debe haber una secuencia de fallos, y que esos fallos se van a llegar a volver obligatorios. Bueno, ya hay ley, hay jurisprudencia, sin embargo no encontramos exactamente lo que queremos, entonces se tiene que buscar, en la costumbre se hace tal cuestión, en la costumbre entonces se implementa, pero la costumbre solo es un complemento, no la podemos usar como ley en sí. Bueno, entonces esa sería lo que es la costumbre. De ahí vamos a encontrar lo que es la ley, y la ley pues todos sabemos de que es una norma jurídica creada por autoridad competente y obligatoria para toda la sociedad. Debe ser aplicada en forma igual para todos, o sea, sabemos que la ley va a ser una norma que o sí la tenemos que cumplir, ¿verdad? Otra de las fuentes sería lo que es la jurisprudencia. Y como les venía diciendo, la jurisprudencia es la emisión de fallos en un mismo sentido y que se llegan a volver una normativa legal de carácter y aplicación obligatoria. Para que fuera jurisprudencia, deben haber 3 fallos. Se los dije a ustedes que son fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es la institución, es el ente rector. Claro que sabemos que la Corte de Constitucionalidad debe velar porque se cumpla la Constitución Política de la República, pero son los encargados, son el ente que emite esos fallos contestes. Deben de haber 3 fallos en un mismo sentido. ¿A qué me refiero en un mismo sentido? Que sean iguales o similares, ¿verdad? Casos que vayan en el mismo sentido. No sé si alguien alguna vez ha tenido a bien leer jurisprudencia, fallos de la CC. Bueno, no se amontonen, tal vez no han tenido la oportunidad de leerlos. Sin embargo, ustedes van a encontrar esos fallos que, por ejemplo, la Corte dice, esta Corte de Constitucionalidad es del criterio, y empieza a hacer su razonamiento, y abajo dice, asimismo, existen casos similares, y citan las sentencias, ¿verdad? Citan expediente número tal, de fecha tal, tal, tal. Entonces, ya al citar más de 3 fallos, ya se vuelve jurisprudencia. Lo mismo los jueces cuando citan, incluso ustedes de abogados, también cuando ustedes como abogados que emitan casos, hagan casos, uno dentro de sus memoriales pone, la Corte de Constitucionalidad ha emitido en reiteradas veces fallos, contestes en los cuales ha indicado tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Esta clase, no se preocupen porque después vamos a ver un tema solo de jurisprudencia, porque hay varias clases, hay clases de jurisprudencia. Vamos a ver cuándo es obligatoria, cuándo es parcialmente obligatoria, y ahí es donde vamos a todos, pues los que estén conectados desde sus computadoras, porque en el celular va a ser un poco más complicado, pero los que estén conectados en sus computadores van a poder junto conmigo ingresar a la página, ¿verdad?, de la Corte de Constitucionalidad, y vamos a lograr encontrar estos fallos y me van a ir entendiendo poco a poco a qué me refiero cuando hablo de jurisprudencia. No sé si en derecho constitucional o procesal constitucional en algún momento los pusieron a leer jurisprudencia o sentencias que citaran fallos contestes. Bueno, y también está ¿perdón? No, okay. También está lo que es la doctrina legal. La doctrina legal estudia el carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho. La doctrina legal ustedes la van a encontrar regulada en el 621 del Código Procesal Civil.
y son 5 fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia solo va a emitir sí o sí esta doctrina legal en las casaciones. Solo en casación se convierte en doctrina legal. Tienen de haber más de 5 fallos. Si no existen más de 5 fallos en formas similares, no es doctrina legal. Cuando ya apunten el artículo, ya cuando estamos fuera de clase, si ustedes quieren, consultan el artículo 621, ahí van a encontrar regulado esto de la doctrina legal. Entonces saben que la doctrina legal, la Corte Suprema de Justicia la va a emitir en 5 fallos y única y exclusivamente en los casos de casación. Bueno, espero ahorita, no sé si tienen alguna duda, si no vamos a pasar a una actividad. No, mire, la jurisprudencia se aplica en todo, o sea, en todas las ramas del derecho. No hay ninguna rama del derecho que esté excluida de la jurisprudencia. El principio de analogía sí está regulado en la ley, sin embargo, la jurisprudencia es algo de carácter obligatorio que se debe de aplicar indistintamente. Exista lo que es el principio de analogía, pero es que esto ya es emitido por la Corte de Constitucionalidad y se debe de respetar. Entonces, como le digo, en penal también tiene usted que aplicar lo que es. Si usted encuentra casos similares en el mismo sentido sobre lo que están emitiendo, se aplica dentro del caso concreto penal, pero también se aplica en cualquier rama del derecho, la jurisprudencia es válida. Ok, no sé si alguno tiene alguna otra duda. Bueno, espero que hayan puesto atención. Ahorita vamos a estar aquí en la sesión un rato, después solo les voy a dar 3 instrucciones y 5 minutos les voy a enviar un laboratorio por Classroom para que lo respondan. Es de opción múltiple. Solo me confirman si ya les llegó al Classroom, por favor. Ahorita se los voy a enviar.